Estamos en línea con Efraín Valdivia, que está allí, como siempre, muy gentil. Efraín, gracias por atendernos. Santiago Montórfano lo saluda. Hola Santiago, un abrazo desde París, aquí ya a las 3:44 de la tarde. ¿Está bueno París o es un embole, Efraín? Bueno, hay de todo, ¿no? Como en cualquier ciudad, lugares bonitos, lugares no Bien, tan bonitos y con muchos restaurantes argentinos, ciertamente. bien. Muy ¿Comen, bueno. comen carne argentina ya? Ahora con el Tratado del Mercosur, sí, Ujú. a pesar de la reticencia francesa, Sí, pero finalmente el pedido de Italia, perdón, de España y de Alemania para que bien. llegue la carne argentina. Muy bien. Efraín, ¿qué pasa con la OTAN? ¿Se rompe, no se rompe? ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, hay una circunstancia preventiva que han decidido tomar los países de la Unión Europea, de la cual es parte junto a Estados Unidos de la OTAN y otros países miembros. A partir de la primera reunión que ha tenido el presidente Zelensky con Donald Trump en la Casa Blanca, Sí. es a partir de este momento tan escabroso en que los europeos se han dado cuenta de que posiblemente la seguridad de Europa, la seguridad militar de Europa, no estaría garantizada del todo ante un eventual conflicto con Ujú. Rusia. Es lo que más o menos la narrativa de los gobiernos han querido establecer. Ahora bien, esto ha empujado a que si naturalmente la OTAN podría disolverse, romperse o verse cada vez más debilitada con una poca participación de los Estados Unidos, hay que comprender que la participación de los Estados Unidos dentro de la OTAN es clave Ujú. tanto por la información de los servicios secretos y además del paraguas nuclear, es decir, sus bombas atómicas al servicio de la defensa del continente. Si esto se vería amenazada en un futuro hipotético, los países europeos han lanzado la posibilidad de comenzar un financiamiento de 800 mil millones de euros para que dentro de 5 años Europa pueda suplir esta capacidad militar ante una posible disolución de la OTAN. Claro, porque uno lo que ve a vuelo de pájaro es que Europa siempre está dependiendo como de cierto nivel de protección de Estados Unidos, lo cual también es una dependencia militar y por lo tanto económica y política, ¿no? Y que, por supuesto, porque coincides perfectamente con lo que decía de una manera muy crítica Joseph Borrell, que era el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, y ya terminó su mandato, Sí. su misión. Decía, el problema de Europa es que se creía de que con la protección militar de los Estados Unidos, con el gas barato que viene de Rusia y con el comercio que viene de China y de América Latina, podía continuar gobernando en una especie de hegemonía global occidental los próximos 100 o 150 años. Y esto naturalmente se ha visto totalmente eh, puesto patas arriba desde el momento en que Rusia empieza a jugar por sus propios intereses, Ujú. empieza a salir, bueno, empieza a aparecer Donald Trump en los Estados Unidos y el mundo empieza a jugar sus propios intereses. Europa se ha dado cuenta de que no es más una potencia de peso Ujú. político y militar en el mundo, porque está a merced de, de los intereses de otras potencias. Claro, ¿y China cómo juega en todo esto? Porque uno observa las reuniones de Trump con Zelensky, con Putin, la reacción esta europea que intenta ganar algo de independencia en materia de defensa militar, y China parece estar viendo todo desde afuera, pero no creo que sea tan así. Hay un silencio muy calculado de parte de China Ujú. respecto a su participación en toda esta situación. Hay que entenderlo en función de bloques. Estados Unidos está negociando la paz en Ucrania. Finalmente, Ucrania es una pieza más dentro de todo el gran tablero Sí. para que Rusia tenga una aproximación política y de intereses, pueden ser comerciales, militares, según la lectura de la actual administración de la Casa Blanca, para que Rusia se acerque
a Estados Unidos. Ujú. El gran, vamos a decir, golpe de póker para Donald Trump sería arrancarle Rusia a China de su influencia. Es decir, Bien. actualmente China tiene a Rusia en su influencia. Y eso de momento está bastante difícil porque los rusos todavía tienen gran influencia y tienen gran relación con China. ¿Es cierto que Europa nos quiere comprar litio a los argentinos? Sí, recuerda que hace unos meses atrás estuvo el presidente Macron Sí. reunido con el presidente Milei en Buenos Aires, en donde se adelantaron ya posibilidades de inversiones francesas en el litio de Argentina, Ujú. así que va avanzando. Ahora, habría que entender de que un posible rearme de la Unión Europea va a ayudar a el desarrollo de la inteligencia artificial. Esencialmente, eso será uno de los puntos claves que se Ujú. van a tener que poner en juego en este nuevo rearme de la Unión Europea. Y ahí es donde corre el litio. Ahora bien, también Argentina tiene tierras raras, especialmente en Salta, Sí. que es una cuestión que estuvo también ahora, hace unas pocas semanas, entre Estados Unidos y Ucrania. Recordemos que Estados Unidos y Ucrania iban a firmar un convenio, un acuerdo en donde Estados Unidos iba a hacer cargo de la explotación de las tierras raras en Ucrania para desarrollar la inteligencia artificial necesaria que ellos necesitan para poder trabajar, bueno, en Estados Unidos. Eh, Puede haber un eventual interés incluso de los Estados Unidos de aproximarse lo más rápido posible y poner sobre la mano sobre las tierras raras y el litio que hay en Argentina. Recordemos la gran relación que existe actualmente entre las administraciones de la Casa Rosada y la Casa Blanca. Ujú. Eh, Cuando comenzó el conflicto bélico, hacía falta gas en Europa y nosotros, bueno, ahí entre Macri y Alberto Fernández se pasaron como 800 meses discutiendo para terminar un gasoducto para ver si nos podíamos colar en esa necesidad europea. No sé hoy si esa sigue siendo la situación o si se ha regularizado el mercado en Europa. Bueno, finalmente el mercado está actuando, vamos a decir, de manera libre. Por un lado, se está exportando gas de los Estados Unidos, Sí. se prepararon puertos en distintas partes de Europa. Eh, Sin embargo, también se han continuado contratando empresas rusas que han seguido administrando Ajá. gas a Alemania, porque indefectiblemente Alemania, desde el momento en que desactivó sus plantas nucleares, pues era imposible no seguir siendo suministrados por el gas ruso. Así que han tratado de equilibrar este mercado que es muy necesario para algunos países que están en la parte oeste, perdón, este del continente. Ujú. ¿Cómo está en términos políticos, ideológicos, si se permite el término? Digo, porque tal vez ya es una definición que habría que renovar o ayornar un poco a los nuevos tiempos, pero a ver, uno mira Latinoamérica y estamos como en una situación indecisa, no es ni un gran bloque de centro derecha ni un gran bloque de centro izquierda. ¿Europa cómo está en ese sentido, en el eje izquierda-derecha? ¿Y hacia dónde te parece que va a tender? Mira, actualmente los países que tienen mayor influencia dentro de la Unión Europea, que son 27, Sí. eh, hay una tendencia hacia la centro derecha, partiendo desde Francia, Alemania. Alemania acaba de ganar las elecciones, el partido de la centro derecha Ujú. alemana, que está haciendo que claro, los extremos sean empujados, pero que al mismo tiempo los extremos sean cada vez más aceptados, en particular la extrema derecha. Claro. En Francia hay un avance también de la extrema derecha, el gobierno es de derecha, hay un viraje hacia la derecha y la extrema derecha en el continente. Ujú. Ahora bien, hay un factor que no es menor, que es entender que, y esto ya lo van adelantando los diferentes expertos, de que el gobierno de Rusia tiene cada vez un matiz de tendencia de extrema derecha y que la población está viendo eventualmente qué cosa podría convertirse Europa, qué cosa podría pasar en Europa con eventuales gobiernos de extrema derecha, que por cierto están avanzando.
los Ujú, tienes en Suecia, donde hay una alianza entre la derecha y la extrema derecha, ujú. los tienes en Polonia de la misma manera, los tienes en Austria, los tienes en Italia, los tienes en Hungría con Orbán. Entonces hay un viraje de la derecha y la extrema derecha. Ahora hay otros países que no tienen, vamos a decir, tanta influencia en el continente, como Portugal o España, en Sí. donde sí hay una izquierda que está gobernando actualmente. Ahora, derecha no significa mundo liberal, ¿no? Porque, digo, hay un avance también del proteccionismo. Voy a esto porque Javier Milei, el presidente argentino, tiene como en el horizonte, como lo tuvo en su momento Mauricio Macri, esa ilusión de una aldea global de intercambio de bienes y servicios, pero Donald Trump va hacia el proteccionismo y tengo entendido que en Europa ese fenómeno también aparece. Y sí, y me parece interesante el ejemplo que pones, porque Milei ha llegado tarde a la fiesta, vamos a decir, del mundo global, Ujú, donde exista un comercio en una especie de aldea global, pero lo acabamos de ver que Estados Unidos ha aplicado también los aranceles a Argentina, los sí. aranceles al acero y al aluminio. Entonces, es un mapa muy complejo en donde las tendencias, las políticas de derecha se están tirando más hacia un conservadurismo y Claro. un proteccionismo de sus propios mercados, a diferencia de otros años en que era una cuestión más global. Ujú. No hay que olvidar, naturalmente, los factores climáticos que se van a ir sumando poco a poco a la discusión de izquierda-derecha y probablemente vayan a emerger movimientos de derecha que vayan a tener que tener un equilibrio con la ecología. Efraín Valdivia, mil gracias como siempre por atendernos desde allí. ¿Qué hora es allí en París? Faltan 4 minutos para las 4 de la tarde, inicio de primavera, una primavera bastante cálida para empezar, Ujú. 20 grados. Normalmente esto lo tenemos dentro de un mes, así que, bueno, por ahí el clima está un poco loco, vamos a decir. Muchas gracias. ¿Mucho argentino por allá o más o menos? Sí, gran, gran comunidad argentina, Ujú. mucha gente, la relación, gran país referencial para Europa, para Francia, independientemente de las controversias futbolísticas, la relación que se mantiene entre Europa y Ujú. Argentina es muy importante por cuestiones históricas y por cuestiones referenciales, culturales, así que siempre se Siempre estamos encuentra por allí. Efraín, una mil gracias convivencia. por habernos atendido. Gracias como siempre. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo. Efraín Valdivia, nuestro periodista corresponsal desde Francia, bueno, que con absoluta gentileza sale desde allí, desde París, para contarnos de qué va la política y la economía europea, en este caso también muy asociado al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que no solamente impacta a Europa, sino a todo el mundo.